respecto de la cuenta, solamente indicar que hay una excusa del superintendencia de insolvencia y reemprendimiento. Claro, no puede asistir porque está en comisión de servicios en el extranjero. Pero sí están todos los demás invitados a la comisión. Muy preocupado el superintendente, muy interesado. La verdad es que me llamó... ¿Quién está el superintendente? ¿El superintendente? No, Hugo Sánchez. Hugo El señor Hugo Sánchez. Sí, postuló por alta dirección pública. Mexicano. ¿Ah? Hay un mexicano del Real Madrid que se llama Hugo Sánchez. Sí. Y Chichi, pero muy antiguo. Muy antiguo. La época de Muy antiguo. Yo no había nacido, pero Rodrigo me contó. Sí. Bueno. Pero es alta dirección pública, concursó y estaban súper preocupados en la superintendencia. Me dijeron que estaban muy contentos de que esta comisión hubiese tomado el tema, porque ellos tenían levantamiento de este tema y que estaban muy gratamente sorprendidos de que hubiésemos recogido esto. Y tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Economía, tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Economía estaban muy abiertos a que pudiéramos incorporar indicaciones a este proyecto de ley para hacer modificaciones a la ley de insolvencia e incorporarla. Así que la verdad es que hay apertura total del gobierno a recoger modificaciones y mejorar. La pregunta es si es ahora o después en el segundo informe. ¿Alcaldía que era constitución alcalde? ¿Puede ser en el segundo informe junto con las alternativas? Yo abierta, pero creo que sería tremendamente oportuno que lo hagamos lo antes posible. Lo antes posible. Entonces, sí. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque sería necesario pedir a la sala discutir con ocasión del primer informe este proyecto en general y en particular. Y ahí podemos recibir indicaciones, sí. Es que yo parte de que se discuta solo en general. Y voy a explicar por qué. Por favor. Porque yo creo que el proyecto tiene buenas iniciativas, pero tiene otras que son malas. Es bien misceláneo. Porque es una miscelánea. misceláneo. Entonces, yo partí diciendo que el de reactivación económica. Impulsar productividad y emprendimiento. O sea, yo el artículo 14 conceptualmente no lo comparto. Pese a que la presidenta Bachelet en su mensaje hace referencia. La modificación a la ley orgánica. No, la que se refiere al informe de productividad de los proyectos de ley. Claro, del Congreso Nacional. Entonces creo que tiene buenas iniciativas y otras que son malas. Entonces prefiero que lo observamos en general, porque yo en general pues, que usted no comparte. Bueno, en mi opinión. Uno puede tener una opinión de que algo es bueno o malo y es mi opinión. Es parte de la democracia que uno considere que las cosas son buenas o malas, usted puede decir que es lo contrario. Entonces creo que debe discutirse en general y después en particular. Ni un problema. Esa es la gracia de la democracia. Senador Galilea, ¿no? ¿Nada que agregar? Yo estoy de acuerdo con el senador Elizalde. ¿Sí? Entonces lo discutiríamos en general. Si bien yo no califico de bueno y malo, sino que Ya. más conveniente o menos conveniente. Me gusta o no me gusta. Ya. No, ni un problema. Entonces, por lo tanto, perdón, recogiendo lo que dice el senador Galilea, a lo que se suma el senador, perdón, recogiendo lo que dice el senador Elizalde, a lo que se suma el senador Galilea con otros términos, discutirlo en general se abre o digamos abre el espacio a que podamos incorporar estas modificaciones, lo que no es malo. Igual pueden presentarse indicaciones, pero no se pueden tratar. Pero no hay problema. Pero nos da tiempo para poder abrir espacio a la discusión. Entonces, ¿hacemos entrar a nuestros invitados? Díganos todo. Maravilloso. ¿Tienen la nómina de los invitados los senadores? ¿Sí? Ya. No, la verdad es que respondieron súper bien nuestros invitados. Pero ahora vamos a quiebre. Sí, es que lo que pasa es que la idea es incorporarlo en este proyecto, Felipe. Porque tiene que ver con cómo reactivamos la economía y este es un tema crucial en el debate. Y para no hacer otra discusión de otro proyecto, porque es aprovechar el impulso. Yo se lo planteé al ministro Larraín, lo recogió de inmediato y después lo hablé con el ministro Valente y me dijo que apertura completa. Es aprovechar el impulso. Economía legislativa se llama. Muy bien. Lo aprendimos en el pasado. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Perfecto. ¿Cómo está? Hoy se puso feo el tiempo. Me sorprendió la lluvia. ¿Santiago está lloviendo? No.
Asiento, por favor. ¿Cómo está, Loreto? Habían varias cosas no generadas incompatibilidad entre veedor y liquidador. Perfecto. Y sobre todo que estaban parando. Dentro de la análisis se disparó la quiebra de personas por liquidación de personas individuales. Y se tiene la deuda. Y eso pareció que no era el espíritu de... Y además, la cosa, hay ciertas deudas que no, la deuda estudiantil, la deuda hay que aclarar todas. Y lo que está ocurriendo es que en la lógica del secreto, o sea, la reserva de los antecedentes de la empresa que voluntariamente son autosuficientes para la liquidación, no se respeta. Lo que pasa es que el objetivo es que hace por el capítulo 14, de que la persona fuera voluntariamente liquidada así. Y eso es posible que hagan líneas de crédito abierto al banco y al banco no sabe De la superintendencia. Sí, de la superintendencia les vamos a pedir. Bueno, muy buenos días a todas y a todos nuestros invitados. Vamos a pedir a la gente de la superintendencia que se siente más acá, ¿les parece? Están medio tímidos. Vamos a saludar entonces a los representantes del Ministerio de Economía, a la señora Michelle Lavé, coordinadora de asesores, a la señora Cecilia Flores y Jimena Contreras, a los representantes de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimientos. Hemos dado las excusas del superintendente, no vamos a decir dónde anda porque me dio una franca envidia el lugar en donde está el superintendente. A la jefa del Departamento Jurídico, señora Paulina Carrasco. ¿Cómo está, señora Paulina? Al jefe de gabinete del superintendente, señor Pablo Valladares. ¿Dónde está don Pablo? ¿Cómo está don Pablo? Al jefe del subdepartamento de renegociación de personas deudoras, señora María Josefina Rasuris. ¿Cómo está, señora Josefina? María Josefina, ¿puede sentarse adelante? Al jefe de la unidad de control estratégica, señor Carlos Reyes. ¿Cómo está, don Carlos? Al encargado de la unidad de entes fiscalizados y coordinación internacional, señor Nicolás Velasco. Al jefe subrogante del subdepartamento de procedimientos concursales, señor Fernando Rebolledo. ¿Cómo está, don Fernando? De Reed y Camus Abogados, la abogada Loreto Reed. ¿Cómo está? A la jueza, señora Patricia Ortiz. ¿Cómo está, señora jueza? Y de Castañeda Abogados, señor Luis Felipe Castañeda. Bueno, yo quiero agradecerles a todos y a todas por estar acá. Quiero contarles un poquitito, yo algo he contado en la comisión, a raíz de una llamada de Loreto Reed. Con Loreto fuimos compañeras de escuela hace ya algunos años, no vamos a contar cuánto, pocos, como 8, perdón, me equivoqué. Loreto me contactó, ella puede después contar el detalle, pero me contactó por un trabajo que están haciendo, entiendo que con magistrados, del tema de la ley de insolvencia, y me cuesta decir insolvencia, yo siempre vuelvo a la ley de quiebra, con, entiendo, magistrados y otros de evaluación de la ley. Me contactó en mi calidad de presidenta de esta comisión para ver el tema de la evolución de la ley, de los problemas que tiene la ley. Y yo además tengo puesto en la ley de lobby esta reunión para ver cómo ha evolucionado la ley y analizar este tema. Y yo le planteé al ministro de Hacienda y al ministro Valente este análisis. Y a raíz de un proyecto que estamos viendo en esta comisión de reactivación de la economía y de cómo vemos cómo lo empujamos, le planteé a los ministros que por qué no aprovechábamos en ese proyecto, que es más bien un misceláneo, por qué no aprovechábamos de ver modificaciones pertinentes a esta ley a raíz de esta conversación
y lo conversamos en la sesión pasada con los colegas de la comisión y por eso aprovechamos esta instancia para abordar lo que Loreto me había planteado y por eso los convocamos y los invitamos, por eso están todos convocados a esta sesión. Así que yo les agradezco a todos que fueron citados en días festivos y les agradezco la disposición y la buena voluntad de haber aceptado nuestra invitación. Así que ese es el preámbulo y la explicación para todos y para quienes nos están viendo de esta sesión y en el contexto de esta discusión. Dicho eso, les ofrezco la palabra, no sé si les parece en el orden, a Loreto o a la superintendencia. ¿Mm? Señora Paulina. Tiene que apretar ahí. Gracias. Yo hablé, señora Paulina, ayer con el jefe de gabinete del superintendente. Me explicó que el superintendente tenía muchas ganas de haber venido, estaba fuera en comisión de servicio. Sí. Así que, bueno, vamos a tener la posibilidad de estar con él en otra oportunidad. Sí. Ustedes han estado estudiando este tema. Sí, estamos estudiándolo, exactamente. Y venimos con una presentación que se centra principalmente en la propuesta efectuada por este boletín 12.025-03 dentro de las medidas para impulsar la productividad y el emprendimiento. Para dar un poco de contexto voy a comenzar con un poco de cifras de lo que ha sido en estos 4 años la ley. Tenemos en este pequeño resumen los distintos procedimientos concursales. Tenemos el procedimiento al que accede la persona deudora, que está en el primer lugar, en que tenemos las dos opciones para la persona de renegociar, que es un procedimiento administrativo que se lleva completamente gratuito por en sede administrativa por la superintendencia, con facilitadores que convocan a los acreedores y a los deudores para que convengan convenios de pago, de manera de que la persona no caiga en insolvencia, sino que renegocie con su patrimonio, con su capacidad de pago que tiene mensualmente, ¿no es cierto?, cuotas que paga en unos programas de una propuesta de pago que se realiza. Es importante destacar acá que son 4.016 procedimientos de un total de 13.000 procedimientos concursales en estos 4 años. Luego tenemos el procedimiento al que también concurren las personas, ¿no es cierto?, que es el procedimiento concursal de liquidación de bienes. Esto se lleva en sede judicial, son 5.939 procedimientos a septiembre de 2018, desde que inició la ley. Como podemos ver, en el primer marco está aquellos a los que concurren las personas deudoras y en el segundo al que pueden acceder las empresas. Luego tenemos el procedimiento de reorganización, que también es un procedimiento judicial, en que vemos que es un número reducido de procedimientos, que son 175. Vamos a ver más adelante que hoy en día están accediendo principalmente medianas y grandes empresas por los costos asociados, y eso se lo explicaré con más detalle. Y luego el procedimiento concursal de liquidación para empresas, que es del orden de los 3.026 procedimientos en este periodo. Aquí tenemos para darles un poco de contexto también en relación a la progresión en el tiempo que han tenido los procedimientos. Empezamos por negociación, ¿no es cierto? Siempre persona y después empresa. Ahí tenemos la cifra más pequeña, que es del tramo del último trimestre de 2014, que fue cuando inició la ley. Para 2015, 2016, 2017 hasta 2018 ha crecido paulatinamente el procedimiento de renegociación y llegamos a los 4.000 que explicaba antes. Luego la liquidación de bienes de persona deudora, que es el procedimiento que se lleva mayor número de personas, ¿no es cierto? También empezó tímidamente con 3 procedimientos del año 2014, fue creciendo 200, 1.000, 2.000, hasta 2.454 que llevamos en lo que ha corrido el año 2018, para llegar a los 5.979. La reorganización no comenzó tan tímidamente, comenzó a progresar y 2017, ¿no es cierto?, vemos que tiene 37 y a la fecha, en 2018, también hay 37 procedimientos de reorganización. Y finalmente, la liquidación de activos de empresa, la misma progresión para llegar a una cifra de 3.000 procedimientos en 4 años. Estas cifras contienen el tiempo de la línea de tiempo completa. Por favor. Está claro que el 2018, al parecer, todas las cifras van a ser superiores a la del año anterior. Este aumento de
de procedimientos se debe a mayor conocimiento de la ley o a una situación económica que pudiera generar el aumento? Pregunto. En lo que nosotros tenemos conocimiento en relación al conocimiento que tienen las personas que pueden acogerse a estos procedimientos, de lo que nosotros observamos que hay un fuerte impulso por el sector privado que se dedica a litigios, que convoca y capta a más usuarios al sistema de liquidación de personas. Hay una amplia difusión por parte de estudios privados que se dedican a esta actividad y que un poco han generado varios problemas que probablemente después la señora Ortiz expondrá en relación a lo que llega a tribunales como procedimientos a veces sin bienes para liquidarse, lo que es complejo para todos, digamos. Porque finalmente los acreedores no se pagan, el deudor no... Bueno, el deudor finalmente termina más o menos satisfecho porque termina con sus saldos insolutos. Claro. En relación a las causas económicas, eso lo desconozco. Mayor conocimiento de la ley y los abogados. Exactamente. Y que lo podemos ver en... Sí, y que lo podemos ver... Sí, y se... No lo sé. No lo sé. Pero si vemos renegociación, que pudiera ser neutro, porque renegociación es gratuito, entonces los usuarios acceden gratuitamente, los estudios no tienen interés tanto en convocarlos porque la persona puede entrar sola. Igual había un crecimiento paulatino, es decir, es probablemente el conocimiento que las personas tienen de esta nueva ley, que pese a que son 4 años, en nuestro país las cosas siguen siendo nuevas por largo tiempo, digamos, la nueva ley. Eso. Ahora vamos a pasar a las 2 modificaciones que centran esta conversación. La primera es aquella que hizo relación con la modificación de la definición de empresa deudora. Esto para que personas que emiten boletas de honorario puedan acogerse al procedimiento concursal de renegociación. Y la segunda es disminuir los costos totales de los deudores que se acogen a los procedimientos concursales de reorganización, centrándose en abarcar a las micros, pequeñas y medianas. Los principales objetivos de este proyecto dicen relación con un objetivo transversal de ambas modificaciones de permitir la recuperación económica y rehabilitación financiera de los deudores en una instancia previa a la insolvencia. Son herramientas que comienzan tanto la renegociación como la reorganización con un supuesto de que la persona todavía está en capacidad de pago, todavía está en capacidad de funcionar como empresa, de continuar prestando trabajos a sus trabajadores, a la redundancia. Y esas son las principales consecuencias, como están detalladas ahí. Mantener la fuente laboral de los trabajadores y de las empresas sobreendeudadas, permitir la rehabilitación efectiva de deudores que de buena fe quieren pagar sus compromisos previamente adquiridos y reemplazar la liquidación como una primera solución al problema de crisis patrimonial de deudor, fomentando el crecimiento y la productividad en la economía nacional. Seguimos con los objetivos. El ámbito de poder definir nuevamente quién es empresa, le da a la persona deudora la opción hoy día de optar al procedimiento a persona deudora que califica como 42.2, como contribuyente de honorarios, ¿no es cierto? Le da la opción de reorganizarse, pero la verdad es que esto es poco viable respecto de estos pequeños contribuyentes, que son la mayoría. Habrán unos pocos contribuyentes de honorarios que son más grandes, pero la mayoría son personas, emprendedores pequeños. Y también tiene la opción de someterse al procedimiento de liquidación de empresa deudora. Esas son las opciones que tiene hoy día un contribuyente del 42.2. Por eso que es importante la modificación, ampliando y bajando la brecha para que puedan optar por la renegociación. Así vamos con el primer objetivo de esta propuesta, que es modificar la definición de empresa deudora para que personas que emiten boletas de honorarios puedan acogerse al procedimiento de renegociación. Como se los dije, se los repito, es un procedimiento que se lleva en sede administrativa, que es completamente gratuito, que se está tramitando en un tiempo promedio de 75 días hábiles administrativos y que tiene un efecto y una cantidad de éxito del 92% de la renegociación exitosa para las personas que se acogen a este procedimiento. Aquí tenemos a una persona, ¿no es cierto?, que tiene 2 opciones. O renegocia o se va a liquidación de bienes. ¿Cuál es el problema que tiene un contribuyente del 42 número 2, contribuyente honorario? El problema que tiene es que no puede renegociar hoy día.
porque pese a que puede ser muy pequeño o, como vimos en la práctica muy habitualmente, son contribuyentes con renta compuesta. ¿Qué quiere decir? Que son, por decir, una profesora que trabaja en un liceo y además hace clases particulares, tiene boletas de honorario emitidas, no puede optar por la renegociación. Tiene que irse necesariamente a liquidación de bienes como empresa, lo que es bastante curioso, digamos, porque no es significativo el aporte que hace ese ingreso, generalmente complementan renta. ¿En qué consiste esta propuesta? Consiste en modificar el concepto de empresa deudora. El actual concepto incluye a aquellas personas naturales que poseen ingresos del 42 número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta, clasificación que permite identificar una actividad económica y que en principio es súper objetivo. Es una solución bastante objetiva comparada con legislación concursal colombiana, por ejemplo, de otros países que nosotros hemos estudiado. Esto objetiva bastante al sujeto que pueda acogerse. Pero se ha producido esta distorsión que le he explicado y por otra parte queda fuera aquel pequeño emprendedor contribuyente del 42.2 que generalmente puede tener una empresa de jardinería o de una peluquería o cualquier otro pequeño emprendedor que queda fuera. ¿Cómo se propone mejorar esta norma? Es eliminando del concepto de empresa deudora al contribuyente que está en el 42.2 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Para qué? Para que este tipo de contribuyentes pueda someterse al procedimiento concursal de renegociación contemplado para las personas deudoras. Aquí tenemos un espectro que nos da el número total de solicitudes de renegociación que han ingresado a la superintendencia en estos 4 años, que son 7.774, de las cuales 4.000 han sido admisibles y 3.000 inadmisibles. Y en gran parte esto se debe a deficiencias, ¿no es cierto?, de la solicitud o a que el deudor no califica como persona natural, porque sale, ¿no es cierto?, porque ha emitido vueltas de honorario en los últimos 24 meses, que ese es el margen de tiempo que le propone la ley para que pueda integrarse a un procedimiento de renegociación. No debe haber emitido ni ejercido actividades durante los últimos 24 meses como contribuyente del 42.2. Y lo señalado anteriormente, no considera aquellos usuarios que a priori saben, porque la información está en la página web y también las personas de plataforma de atención de público les informan que no pueden, que van a la superintendencia o a través de internet quieren solicitar un procedimiento de renegociación y que no pueden porque saben que han emitido vueltas de honorario. Entonces aquí están solamente los que se sometieron a la solicitud en el procedimiento. A juicio experto, la cantidad de contribuyentes del 42.2 que a la fecha podrían haberse sometido al procedimiento concursal de renegociación es del orden de los 2.000 usuarios. Y este cálculo está dado de una base de datos del Servicio de Impuestos Internos que informa en mayo del 2018 que los contribuyentes con renta de independientes o mixta sumados dan 2 millones de contribuyentes y en nuestra opinión experta, en términos de que nosotros tenemos un universo de 5 millones de contribuyentes dependientes que se han acogido al procedimiento, extrapolando esa proyección nos llevaría a una cifra de un incremento de 2.000 procedimientos que pudieron haberse acogido, de 2.000 personas que pudieron haberse sometido al procedimiento de renegociación en lugar de haberse tenido que ir a liquidación. ¿Cuáles son los costos y beneficios de esta propuesta? Los beneficios para los deudores, que es que aumenta el ámbito de aplicación de la renegociación y más deudores con sobreendeudamiento. Y esto es bien importante porque aquí todavía no estamos en estado de insolvencia. Estamos... Sí. De los 42, ¿no hay casos que se hayan ido a reorganización? ¿Nadie? No lo ¿Nadie sé. nunca? No. No, porque califica como... Yo tuve una de un abogado que se reorganizó. Pero no que haya ingresado por renegociación. No, que haya entrado... Sí, a reorganización sí. Sí, pero no la derivada de renegociación. ¿Toda reorganización ha ocurrido o no? Sí. Ha ocurrido? Sí, yo tuve una de un abogado, por ejemplo. Y fue exitosa. Un abogado. ¿Solo? Era ¿De un la abogado. Chile o la Católica? No sé, pero era abogado y se reorganizó y cumplió sus acuerdos. No, el abogado que tenía problema no era la Chile. Ya, pero es que casi no existe esa Deberá doble ser. impresión, ¿no? Por costo. Es costosa. Es costosa y además que la envergadura del patrimonio tiene que también tener la capacidad para... Pero vamos a ver las estadísticas de las reorganizaciones y qué porcentaje, y ahí vamos a ver el espectro de usuarios. Viene más adelante. Pero era el 42.000. Ok. Muy bien.
Para los acreedores, ¿cuál es la ventaja de la renegociación? Que tienen mejores posibilidades de cobro de sus acreencias. En general, las personas, como le explicaba, esta razón del 92% de acuerdo dice relación con que son personas que son trabajadores asalariados que quieren mantenerse vigentes en el mercado y tener acceso a sus tarjetas de crédito, del supermercado, y necesitan esto. Y que se puede perfectamente extrapolar esto mismo para los contribuyentes del 42.2 sin hacer una diferencia. Los costos estimados de esta implementación, considerando un crecimiento del número de procedimientos para el subdepartamento de renegociación de persona deudora, se estima un incremento del 45% de la demanda en relación a los procedimientos, lo que debería poder soportarse con 7 personas en el subdepartamento de renegociación, 3 en plataforma de atención, que son las personas que reciben la documentación de los usuarios, y 4 personas para coordinaciones regionales, porque la superintendencia tiene presencia a nivel nacional. Estamos en todas las regiones de Chile con coordinadores, abogados, acompañados por contadores auditores que los apoyan llevando estas audiencias de renegociación en todo Chile. En relación a la segunda propuesta, que es disminuir los costos totales del procedimiento de reorganización para MIPYMES, tenemos la situación de la empresa, que tiene 2 opciones nuevamente: se puede liquidar en un procedimiento concursal de liquidación o puede optar por el procedimiento concursal de reorganización. El principal problema observado en relación a esto, y que dice relación justamente con el acceso al procedimiento de reorganización, es que es de altos costos. Es una barrera de acceso difícil de superar para las MIPYMES, que obviamente están en este supuesto porque están en crisis patrimonial. Entonces, además, poder disponer de los recursos para esto se les hace más complejo. Para ellos es mucho más barato liquidarse eventualmente, con los perjuicios que eso conlleva de una liquidación, que los vamos a ver también. ¿En qué consiste la propuesta? Consiste en establecer costos predeterminados para la reorganización de las MIPYMES. ¿Por qué? Porque hoy día falta previsibilidad en relación a los costos asociados a una reorganización, que es lo que es un desincentivo para las MIPYMES. La modificación propone establecer por tamaño de empresas pequeñas o de menor tamaño, darles un estrato en que las micro, las pequeñas y las medianas tengan que pagar una cifra previa determinada por todo el procedimiento. ¿Cómo? Estableciendo costos escalonados dependiendo del tipo de empresa que se trate, tomando como base la definición de MIPYME de la Ley 20.416. ¿Para qué? Para posibilitar que este tipo de contribuyente se someta al procedimiento concursal de reorganización manteniéndose en la unidad productiva en funcionamiento. Y esa es la principal ventaja. La reorganización permite que la empresa siga funcionando, los trabajadores siguen trabajando, siguen contratados, y la verdad es que es mucho más favorable desde el punto de vista de la economía nacional que una liquidación. Sin perjuicio que la liquidación concluida permita al liquidado rehabilitarse en el más breve plazo. Aquí un poco no está definido por 42.2 las personas que acceden al procedimiento, pero de estos 175 usuarios podemos ver en esta tabla que el 48% son empresas grandes, el 19% son empresas medianas y solo el 9% pequeña y microempresa. Entonces, esta es la cifra que sería deseable mover hacia arriba, que más empresas pequeñas y medianas pudieran acogerse al procedimiento de renegociación. Y sin duda aquí también estaría un 42.2 en la actualidad, no con la modificación. La propuesta, ¿no es cierto?, de disminuir los costos de reorganización tiene los beneficios de que el procedimiento es una alternativa viable que permite asegurar la estabilidad laboral, pago de asignaciones legales, impuestos, entre otros beneficios. Las reorganizaciones podrían aumentar siendo una alternativa a los procedimientos de liquidación. Conforme al aumento esperado, las organizaciones en este rubro debieran incrementar en 2 personas en el Departamento de Fiscalización para poder acceder al control de estos procedimientos que en teoría debiera aumentar. Con todo, se espera que las reorganizaciones de empresas dentro de un corto plazo, en un año, aumenten a lo menos en un número cercano a los 200, considerando que en 4 años de la ley llevamos 175, por estas dificultades y barreras de entrada. Eso es lo que queríamos exponer como superintendencia. Senador Arboe. Gracias, Presidenta. Agradecer la presentación de la superintendencia. Un par de preguntas. Cuando usted se refiere a los costos asociados, la cantidad de funcionarios que requieren, ¿eso está incorporado dentro del proyecto
¿O eso adicionalmente habría que pedirle al gobierno, digamos, que incorpore a través de una indicación? No está en este boletín. Ok. No está efectivamente en este boletín y la idea sería incorporarlo en este boletín. Esa es la idea de haber invitado a esta sesión. Y está conversado con el gobierno para poder estudiarlo e incorporarlo. ¿Algún otro comentario a la presentación? No. Senador Galilea. ¿Qué tasa de éxito tiene la- Micrófono, por favor. la Micrófono. reorganización? Ah. Los que se acogen a reorganización, ¿qué tasa de éxito tienen en la estadística? El seguimiento de la reorganización lo podría tener Así como la renegociación tenía un 92, era de... no tenemos el seguimiento de esos procedimientos porque son judiciales. Pero en general, de lo que nosotros hemos podido ver, hay reorganizaciones exitosas. Tenemos Caja de Compensación la Araucana, tenemos hoy día Financop que está en reorganización y están cumpliendo el acuerdo. Eso es lo que les podemos comentar. Cuando el gobierno pasado hizo la presentación de la modificación a esta ley, se hizo una serie de afirmaciones. Se hizo, de hecho, en el mensaje de esta ley se hicieron como 5 o 6 afirmaciones. Si uno pudiera hacer una evaluación a 4 años de la modificación de la ley de quiebra en esa época, reorganización hoy día, uno podría hacer esa evaluación y traer la estadística para poder decir esas afirmaciones o esas esas afirmaciones se pueden hoy día medir y decir eso se cumplió, porque esa pregunta que hizo el senador Galilea es súper importante. Y decir no tenemos ese dato es duro. En cuanto al éxito de las reorganizaciones, como les decía yo, no veníamos con datos para eso. Las estadísticas hoy día se centran principalmente en el proceso de que fue la transición de lo que fue ley de quiebra, ¿no es cierto?, del libro cuarto del Código de Comercio, con un número muy reducido de personas que tenían acceso al procedimiento de quiebras. Llegó la tasa de éxito de la reorganización. 49%. Con acuerdo de reorganización. 49. 49% con acuerdo de reorganización. O sea, que no se han ido a la liquidación. Digamos. Que no se han ido a Que liquidación. siguen vigentes. Sí. No suena tan alto nada. porque es bajo. Es un procedimiento que depende mucho del deudor. El deudor se somete voluntariamente al procedimiento de reorganización en un intento, en definitiva, por permanecer, y es la capacidad de reorganizarse que tenga, de negociar con sus acreedores, principalmente. A lo mejor la señora Reid podrá, que tiene más experiencia en esto, explicarlo más. Y en cuanto a su pregunta, señora Presidenta, las cifras que nosotros tenemos es de un incremento exponencial en relación a los procedimientos a los que las personas antes no tenían acceso. Habían entre 2006 y 2012 hubo 2 personas naturales que pudieron acceder a un procedimiento de quiebra, y ya vimos la cifra de lo que va corrido en estos 4 años de todas las personas que tienen acceso al procedimiento de liquidación como persona natural. Se producen beneficios que nosotros los podemos ver de los análisis que hacemos en general, mi experiencia directa con renegociación, y que también en alguna medida pasa con la liquidación, que las personas resuelven su situación de insolvencia. No son objeto de juicios ejecutivos individuales. Hoy día los acreedores en estas audiencias y en las juntas de acreedores tienen la posibilidad de disponer de información patrimonial de la persona deudora o de la empresadora con una mejor calidad que antes. Los procedimientos de quiebra tenían tramitación cercana a los 4 años. Hoy día los procedimientos están en los 18 meses. Entonces, más allá de las promesas efectuadas en algún momento en el pasado, nosotros sí tenemos datos estadísticos que dan cuenta de que la ley ha sido favorable para los ciudadanos que antes no tenían acceso a un procedimiento que les permite salir de un estado de insolvencia, porque ellos terminan con sus deudas resueltas, ¿no? Termina el procedimiento y no tienen más deuda. Tendrán otros problemas, digamos, pero en ese sentido es una situación que los libera un poco y también descomprime el sistema. Las empresas, los bancos castigan los créditos, los pasan incobrables, recuperan el IVA. Hay varios movimientos dentro de los procedimientos y se producen varias sinergias que le dan movimiento a la economía.
Entonces, en términos generales, eso es lo que... ¿Usted cree que es un mejor sistema que el que teníamos? Sí. Senador Elizalde y senador Galilea. Sí, bueno, yo entiendo el sentido de la propuesta y me parece razonable, pero tengo una duda, si es que la mera técnica legislativa, si la mera eliminación de la referencia al número 2 del artículo 42 del decreto de ley 824 da por sentado que no deben ser entendidos como empresas deudoras, sino que como personas naturales. ¿Es suficiente? Digo que no haya error en la interpretación. Es suficiente, habría que hacer una sola pequeña modificación en los requisitos que se le pide a las personas que quieren acceder a la negociación, que hoy día se les exige una declaración jurada en la cual ellos dan cuenta de no haber realizado actividades del 42 durante los últimos 24 meses. Para que quedara concordante. Ese es el único ajuste que requiere. Para tener nota de eso. Gracias. Senador Galilea. Quería preguntar, porque no nos concentramos ahí porque la ley no trae nada de eso, respecto de el tema del comportamiento de las liquidaciones de personas naturales, esto que va creciendo exponencialmente, porque los abogados encontraron un nicho aparentemente ahí. Ese fenómeno, ¿ustedes lo miran negativamente, neutralmente o positivamente? Porque esto puede... Hay varios analistas que dicen que esto puede estar generando una cierta industria de, entre comillas, impunidad, que un procedimiento solo para quedar con la hoja limpia, la hoja de vida limpia, extinguir toda la deuda. Ya hay sentencias de la Corte que dicen no, pare. Hay ciertas deudas que parece que no se extinguen por este procedimiento. Entonces hay toda una temática ahí que no sé si la superintendencia tiene una opinión, si le gustaría avanzar para regular, ponerle algún costo a ese procedimiento, por ejemplo, y que no sea gratis. En fin, ¿cómo ven ustedes ese tema en particular para ver si se aborda o no dentro de esta ley miscelánea? Muchas gracias. En principio es neutra en el sentido de que nosotros lo vemos como una opción establecida en la ley que legítimamente pueden ejercer las personas deudoras. El problema es que se ha desvirtuado el procedimiento y ha habido una mala utilización que sin duda requiere un estudio y una corrección. En términos de lo que... en abstracto sí, porque nosotros pensamos de buena fe, esto está basado en la buena fe que tendrían que tener los deudores, ¿no es cierto?, en términos de acceder a un procedimiento de liquidación de bienes, como se denomina. Pero la realidad supera el abstracto y se han producido ciertas desviaciones. Por tanto, las correcciones tendrían que ser tendientes a encauzar, ¿no es cierto?, el procedimiento en términos de que sí, las personas que acceden a la liquidación tengan la voluntad de liquidar bienes para pagarle a sus acreedores. Eso la ley lo dice en el título, exactamente, pero la denominación de la norma es liquidación de bienes. Y evidentemente la posibilidad de que una persona acceda al procedimiento y deje sus deudas en cero hoy día, con algún grado de malicia, por decirlo de alguna manera, tiene acciones aparejadas, o sea, se podrían ejercer acciones hay acciones penales respecto de las cuales podrían estos vicios corregirse. Entonces hay participación de los distintos actores del sistema concursal hoy día, porque dentro de las facultades de los liquidadores está la de ejercer las acciones penales para hacer esta corrección, ¿no es cierto?, cuando se dan cuenta que hay bienes ocultos o hay una enajenación de bienes efectuada con conocimiento, ¿no es cierto?, del estado de insolvencia y posteriormente en la liquidación no declaran los bienes, o el hecho de que van a incautar y no hay nada y hay un hervidor y una plancha. Evidentemente esa persona no vive con un hervidor y una plancha, pero las acciones correctivas dentro de la misma normativa existen. El tema es ponernos a trabajar para que éstas se cumplan. Por eso le digo que desde una perspectiva neutra, el procedimiento, y partiendo de la buena fe de un usuario, de un deudor que requiere el procedimiento, es una opción óptima.
los acreedores se encuentran todos en el concurso, no andan ejecutando por separado. Esa es una visión que sin duda, como le digo yo, en cuanto a las desviaciones, podría requerir un estudio para correcciones. Bueno, como en teoría es neutra, pero en la práctica no es tan neutra la opinión. Yo creo, Presidenta, que aquí hay un tema para efectivamente mirar, porque efectivamente es, como esto se llama liquidación, yo he visto muchos abogados de bienes, claro, finalmente para no tener problemas con ese título, llevan un par de mesas, una silla, un sofá y ya, y el hervidor, como decía usted. Y punto, pero ese no es el objetivo finalmente de esto. Y donde yo veo, y por qué no debería ser nada de neutro, no solamente por el malicioso uso, sino que porque si esto se masifica y se masifica, lo único que vamos a lograr finalmente a través de esta norma es que nadie le preste plata a personas naturales. Entonces, finalmente, eso es lo que... porque estos son vasos comunicantes, finalmente. Entonces, decir, quiere un préstamo, ya, pero constituyase como empresa, lo que empieza finalmente a entrabar todo. Así que dejo planteado el punto, Presidenta. Por eso, gracias, senador Galilea, y por eso es importante en la discusión de este proyecto, y por eso era la necesidad de incorporar esta discusión. Le damos a dar, gracias, señora Paulina. Le damos a dar la palabra a la señora Loreto Ritt y luego a la jueza Patricia Ortiz. Señora Loreto. Gracias, Presidenta. Mi presentación, como un pequeño preámbulo, yo les quiero decir que yo soy liquidadora concursal, soy veedora también. Comencé como abogado de síndico de quiebra. Luego fui síndico de quiebra, participé también en diversos convenios judiciales preventivos. He sobrevivido a estas alturas con mucho dolor, lo digo, varias modificaciones de ley, varios superintendentes, superintendentas. En consecuencia, de alguna manera, y lo digo con modestia, mi presentación un poco va a ser una mirada más bien práctica, pero a la vez con cierta visión panorámica, ¿ya? Efectivamente, el tema que usted toca, Presidenta, del mensaje de la Ley 20.720, cuando se modifica el libro cuarto del Código de Comercio, era una visión un poco apocalíptica, ¿ya?, que tenía algunos puntos razonables, pero algunos un poquito, una mirada un poco así, como les decía, apocalíptica. El mensaje se centra en que esta ley viene a resolver tres problemas, ¿no es cierto?, y se fija como 4 objetivos, si es que pudiéramos decirlo así. En primer lugar, dice que los procedimientos son muy largos, ¿no es cierto?, 4.5 años, nosotros los chilenos, y hay unas comparaciones ahí de otras legislaciones. En segundo lugar, habla del nivel o porcentaje de recuperación de los créditos, ¿no es cierto?, que nuestro país refleja un bajísimo 25.5% versus otros países, por ejemplo, Japón, con un 82%, por ejemplo, y el costo que tienen las liquidaciones o que tenían las quiebras, que era en Chile un 15% del valor de los activos versus otros países que tienen un 1 o un 7%, ¿no es cierto? Entonces el mensaje dice, bueno, nosotros nos vamos a concentrar en solucionar estos problemas y además en potenciar la reorganización versus la liquidación, porque entendemos que, dice el mensaje, hay que, de hecho la ley se llama de reemprendimiento, ¿no? Bueno, entonces, a 4 años de la entrada en vigencia, un poco la pregunta que hace la Presidenta, y yo con algunos datos que he podido recabar a través de ley de transparencia, efectivamente, y si vemos los números que de alguna manera la Superintendencia entrega, uno dice, bueno, los plazos, efectivamente los plazos se han acortado, pero se han acortado de una manera, a mi juicio, digamos, digamos que es discutible, es que si ustedes revisan esta ley le da, especialmente aquí está la señora Patricia Ortiz, que nos puede decir plazos muy abreviados para que los jueces resuelvan, para que los acreedores verifiquen, para que haya objeciones de crédito. Entonces, de alguna manera es como decir, bueno, vamos a reducir los plazos de la tramitación ordinaria a los juicios. Entonces, mire, plazo para contestar la demanda 2 días, réplica 1 día, dúplica otro y fallo en 2 días. Bueno, así también podemos acortar los plazos de los juicios ordinarios, pero efectivamente, desde ese punto de vista, esta ley como que la comprime los plazos que de alguna manera se traducen en alguna indefensión en algunos casos, tanto del deudor como de los acreedores. Pero efectivamente, desde ese punto de vista, podríamos decir que la ley consiguió ese objetivo y los plazos son más abreviados. Respecto, por ejemplo, al tema de la recuperación de crédito y nivel o porcentaje de costo hoy en día, yo desconozco, yo lo solicité por ley de transparencia, pero la Superintendencia
por niveles de trabajo, no me pudo contestar. Yo desconozco si esos dos objetivos hoy en día se han cumplido. Yo ahí me declaro ignorante y a lo mejor sería interesante levantar esto, pero yo me atrevería a decir que los niveles de recuperación no creo que hayan aumentado, ¿ya? Y les voy a poner un solo ejemplo que no sé si es del caso discutirlo aquí, pero hoy en día, por ejemplo, las empresas de leasing, ¿ya? La cuota de leasing que va desde la sentencia de liquidación hasta la Junta Constitutiva y en casos algunos puede extenderse un mes más, es un gasto de administración. Es decir, es un gasto que goza de la preferencia del artículo 2472, número 4, que va junto con los gastos de vigilancia, de seguro, honorarios del liquidador, etc. En consecuencia, algunas personas me dijeron al principio de la tramitación de esta ley, pero Loreto, si eso es un mes nada más. Yo le digo, ¿tú te has dado cuenta que hay empresas que la cuota leasing es de 2.000 millones? Porque se financian las maquinarias, los camiones, la flota. Entonces, una cuota leasing de 1.000 millones puede llevarse todo el dinero, por ejemplo, de los trabajadores. Y además que el leasing tiene el resguardo de que los bienes van a ser restituidos a su dueño. Entonces aquí estamos en contraposición de que se le devuelven los bienes a su dueño y estamos pagando una cuota leasing como gasto de administración. Entonces, esa norma, por ejemplo, ya nos indica que a lo mejor los gastos de recuperación, o sea, en el nivel de recuperación puede que no sean o que estemos en los mismos porcentajes. Respecto al nivel o porcentaje de costos, básicamente esta ley lo único que hace es reemplazar el diario oficial por el boletín concursal, que hoy en día, si ustedes van al diario oficial, el costo de las publicaciones no es muy alto, no sé por qué modificación hubo, pero publicar hace 15 años en el diario oficial era costosísimo, hoy es bastante más barato. Entonces, desde ese punto de vista, yo no avisoro si esos dos objetivos se han cumplido. Y claramente, de acuerdo a los números que refleja la superintendencia, potenciar la reorganización versus la liquidación, claramente no está cumplido, porque aquí hay un matiz que la señora Paulina quizás lo sabe, pero no lo ha hecho presente y la superintendencia lo conoce, es que cuando hablamos que hay 5.979 liquidaciones de persona natural o persona deudora y 3.026 empresas deudoras, de esas 3.026 hay, yo me atrevería a decir, casi un 80% que son personas con una boleta. Entonces uno dice, es empresa deudora, 3.026 liquidaciones de empresas deudoras, pero son personas con una boleta. Entonces podríamos llegar a decir que hay, si ustedes suman persona con empresa, son 9.000 liquidaciones, de las cuales podríamos decir casi que, yo me atrevería a decir que hay 8.000 que son personas, ya sea con boleta o personas deudoras de las definidas por la ley 20.720. Entonces, es aún más brutal el impacto, versus 175 reorganizaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cumple la 20.720 ese objetivo que, como bien todos decimos, yo no dudo que todos los legisladores legislaron de buena fe, si eso es un dato de la causa, pero efectivamente ese objetivo no se ha cumplido. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy día? Por lo menos lo que se ve hoy en día, y yo les voy a hablar de un punto de vista práctico, y podrían haber 1.000 detalles más, pero yo me concentré en 6 puntos. En primer lugar, hay un aumento exponencial de las liquidaciones de persona natural y de las empresas deudoras, que finalmente son personas con boletas, ¿ya? Entonces, este procedimiento, por las razones que se han expuesto aquí someramente y que básicamente están dadas porque no hay ninguna barrera de entrada y tampoco hay ninguna barrera de salida, todo lo contrario, la salida es fácil, es extintiva de todos los saldos insolutos y la hace la alternativa más atractiva. Hoy en día, y perdonen que sea muy coloquial, es, señora, ¿qué prefiere? ¿Pagar algo o no pagar nada? Ese es el eslogan de los abogados. La respuesta va a ser obvia. Prefiero no pagar nada. Entonces liquídese, señora. Versus renegociar, que para nosotros los liquidadores y para la superintendencia estamos de acuerdo en que muchas veces estas personas son sometidas a procesos de liquidación innecesarios. Por ejemplo, yo tengo casos de personas que tienen su casa, que tienen su auto y por ahí tienen un terrenito. Y están agobiados porque no tienen trabajo y tienen un crédito hipotecario y no pueden pagar. Señora, liquídese. Entonces, ¿qué sucede? Yo liquido, vendo esos bienes, me pago, porque el liquidador es caro, ¿ya? Y además le devuelvo a esa señora un vuelto. O sea, esa persona podría haber
renegociado o negociado con el banco. Sin embargo, el eslogan es tan potente, liquídate ya, SOS, deudores.cl y métanse en internet, que finalmente esta ley de alguna manera pone como alternativa más, podríamos decir, atractiva la liquidación. Luego tenemos una duplicación de plataformas. Hoy en día en este país estamos trabajando 2 veces con un costo que no está medido porque desgraciadamente aún nosotros no somos capaces de valorar el tiempo. Hoy en día los liquidadores tenemos que subir al boletín concursal todas las resoluciones que se dictan en un proceso y los funcionarios del Poder Judicial, todos a la plataforma del Poder Judicial. Se suben las mismas resoluciones al mismo tiempo, o no sé si al mismo tiempo, pero a las mismas plataformas. Yo creo que si le pusiéramos valor a eso, nos caeríamos de espalda del costo-tiempo de persona que tiene aquello. Entiendo que hay algo conversado o algo planificado para o unificar que las resoluciones se suban a una misma plataforma o automáticamente al boletín y al Poder Judicial, de tal manera que además se produzca certeza tanto para la superintendencia como para el Poder Judicial como para los usuarios para saber cuándo empiezan a correr los plazos. En tercer lugar, tenemos plazos excesivamente breves, como les comentaba, en que los magistrados se ven de alguna manera presionados a resolver en plazos casi irrisorios de breve frente a incidentes o a objeciones de crédito, impugnaciones, etcétera. Tenemos también regímenes de recursos e incidentes excesivamente restringidos, tanto así que incluso yo me atrevería a decir que hay cierta indefensión. O sea, hoy en día, si a uno le declaran inadmisible una liquidación porque, por ejemplo, el juez estimó que no cumplía un requisito y la declara inadmisible y uno apela, es inadmisible porque la ley solo contempla la posibilidad de apelar frente a aquellos incidentes expresamente contemplados en la ley. Y ese no está contemplado. Ustedes comprenderán que es bien, grave que una persona que le declara inadmisible no pueda apelar. Bueno, ese es un... También tenemos disparidad de criterios en cuanto a la extinción de los créditos, ¿ya? Lo que comentaba el senador Galilea. Hoy en día, como tenemos 9.000 liquidaciones, ¿ya? Los magistrados y de alguna manera los acreedores se dan cuenta que hay créditos que no deberían poder ser extinguidos por esta vía. Créditos con aval del Estado. Tenemos fallos de la Corte Suprema que han establecido que esos créditos no se extinguen. Y con mucho respeto les digo, si ustedes leen el fallo, no hay ninguna fundamentación realmente que uno pudiera decir, en realidad la ley podría interpretarse de esta manera. Hay una interpretación más bien como analógica, pero pero de alguna manera tiene que resolver ese problema. Por otro lado, las pensiones de alimentos, ¿las vamos a extinguir por esta vía? Y así podríamos poner varios ejemplos. Entonces, un poco la idea es, que un poco más adelante me refiero, es que a lo mejor una manera de desincentivar comillas, prácticas que se están ejecutando hoy en día es poner algunas barreras en la entrada, poner algunas barreras en la salida, de tal manera de que esto no sea la primera alternativa, sino que finalmente esto efectivamente obedezca a una necesidad y a una situación de real insolvencia y de imposibilidad de responder. Porque yo he tenido liquidaciones, señores, de personas que tienen 32 años, que son profesionales, que efectivamente están en una situación de endeudamiento, pero a la vez uno dice, oye, yo estoy aquí a las 7 de la mañana incautándote el spa para pies, y esto es real, spa para pies. ¿Usted sabe lo que es? Una tinita donde uno pone los pies con agüita, ¿ya? O un alisador de pelo usado, ¿ya? Y ese señor podría a lo mejor buscar un trabajo o está bien, hay realidades que son importantes, pero estos son casos extremos que son cada vez más frecuentes, ¿ya? Cada vez más frecuentes. Y por último, y va dado el volumen, y especialmente teniendo en consideración que la superintendencia está haciendo ingentes esfuerzos en potenciar las reorganizaciones, pero las liquidaciones no son menores, tenemos una situación que es importante, y es que los liquidadores y los veedores hoy en día vamos a tener que optar, y eso viene ahora en enero, por ser liquidadores o veedores. Y eso, señores, dado el nivel de reorganizaciones, que hoy en día es poco, ¿ya? Va a producir una concentración, porque probablemente la gente opte por ser liquidador y van a quedar pocos veedores, va a producir una concentración en estos cargos que, perdóname que les diga, yo soy liquidadora o veedora, yo puedo decir, a mí me conviene la concentración. Las concentraciones nunca son sanas,
nunca son buenas, tiene que haber oxígeno, tiene que haber posibilidades de las que las personas puedan incorporarse a ser liquidadores, a ser veedores, pero de alguna manera el sistema como está establecido, nosotros no avisoramos una razón potente para que esto tenga que estar, o sea, que una persona no pueda ostentar la doble calidad. ¿Ah? Nosotros entendemos que es sano que la doble calidad pueda ser ostentada porque a la vez hay mejor posibilidad de mediar, uno conoce a los acreedores en las liquidaciones, pero entonces uno se los va a topar en las reorganizaciones. Nosotros no vemos que ahí haya una razón muy potente para establecer esta digamos, separación. Nosotros un poco estimamos que a lo menos debería postergarse hasta no tener clara la realidad de lo que va a suceder con esta ley. Entonces, ¿qué soluciones yo con mucha modestia me atrevería a proponer? En primer lugar, lo que la superintendencia señala, es decir, que el concepto de eliminar del concepto de persona deudora las personas que están en el 42 número 2, pero ahí me permite un matiz. Yo le pondría un tope. Porque no es lo mismo porque una persona que boletea de alguna manera, no sé, 100 millones al mes, 200 millones al mes, a lo mejor no debería estar en el concepto de empresa, de persona deudora. A lo mejor sería interesante, y ahí ustedes son más sabios que yo, ponerle un tope, por ejemplo, que señala la ley 20.720 respecto a lo que los liquidadores tenemos que incautar cuando nos encontramos con personas que tienen sueldo. Nosotros podemos incautar todo lo que exceda de 54 UF. Todo ese excedente se incauta, pero bajo eso se entiende que es como, no sé, el sueldo de la persona. Entonces, a lo mejor podría ser un tope para... 54 UF mensual. Mensual, por ejemplo. O otro monto que pudiera ser compatible con entender un sueldo, porque, por ejemplo, un señor gaffiter no es lo mismo que, les voy a poner un ejemplo ridículo, el conservador de bienes raíces de Santiago. El señor conservador de bienes raíces de Santiago emite boleta, pero yo creo que es una empresa. ¿No es cierto? A lo mejor él tributa por contabilidad completa, pero poniendo un ejemplo así extremo, ¿no es cierto? En segundo lugar, yo creo que habría que establecer una consignación pensando en también normas como consistentes de la ley 20.720 para la liquidación voluntaria tanto de empresa como de persona de 50 unidades de fomento. Yo creo que una persona que va a entrar a un tema de liquidación, que es un tema patrimonial. No olvidemos que si bien es cierto, aquí hay un tema de trabajo, de emprendimiento, de empresa o como sea, estamos hablando de que una persona que pidió un crédito, que se financió o que se fue de vacaciones con ese crédito o lo que sea, le está pidiendo al Estado de Chile, ¿no es cierto?, que con todo el aparataje extinga sus deudas. Bueno, eso debe tener un costo. O sea, yo personalmente, modestamente pienso que eso debe tener un costo e incluso podría ahorrar desde del presupuesto de la superintendencia el cobro de las 30 UF que tienen que hacer los liquidadores cuando estamos en presencia de liquidaciones que no tienen bienes y que no hay reparto. Ustedes saben que cuando no hay reparto, imagínense 9.000 liquidaciones, ¿cuántas de estas no tendrán bienes? 30%, 40%, y todos esos liquidadores pidiendo 30 UF, yo creo que si sacara... pudiéramos decir que con esas 50 UF se financiara ese honorario, por ejemplo, más todos los gastos de traslado y de ministros de fe, etcétera, podría ser interesante. Yo creo que esa barrera disminuiría, terminar qué créditos no se extinguen, porque eso también, con esa barrera de salida, se van a desincentivar muchas liquidaciones que tienen como único objetivo extinguir, por ejemplo, ese crédito con aval del Estado, o esa pensión de alimentos que me molesta, o otros créditos que finalmente no tienen nada que ver con un, podríamos decir, espíritu empresarial, ¿no es cierto? Ahí hay legislaciones comparadas que efectivamente exceptúan de la extinción de las deudas uno o varios créditos. Ustedes los estudiosos sabrán mejor que yo, pero a mí se me ocurren estos dos créditos. Otro tema que puede ser interesante y también va a tener un ahorro fiscal importante, porque todas estas reformas que yo les estoy proponiendo no tienen costo fiscal, todo lo contrario, ahorran costos fiscales. Por ejemplo, en el caso de las personas naturales, ustedes saben que en cualquier liquidación hay dos audiencias, la determinación de pasivo, que es en un día, y la junta constitutiva, que es al día siguiente. Señores, eso debe tener un costo, porque a esa audiencia está la señora magistrado, el señor secretario, un funcionario de la unidad administrativa, el señor liquidador, el deudor, ¿no es cierto? Y puede ser que asista uno o dos acreedores. Bueno, hay que hacer una previa y hay que hacer una al día siguiente, con todo ese aparataje estatal y administrativo y privado. Entonces, en las personas naturales muchas veces los acreedores ya
ni van o no verifican. Porque usted comprenderá que con 9.000 liquidaciones, multipliquen eso por 2 audiencias. O sea, los calendarios de muchos liquidadores no dan. Hay liquidadores que tienen 300, 200, 150. O sea, es en Arica, en Teno, en Curicó, en Punta Arenas, en Rancagua, en Talca, en Lota. Y así podríamos multiplicar la cantidad de audiencias que simplemente los calendarios no dan. Entonces los tribunales se ven sometidos todo el rato que alegan entorpecimiento, que cambia de fecha. Entonces, una manera de simplificar e incluso abaratar costos es hacer en un solo día la audiencia de determinación de pasivo y la constitutiva en el caso de las personas naturales, que son relativamente poco complejas, no hay mayores incidentes, porque efectivamente podríamos pensar que las de empresa deudora, la audiencia de determinación de pasivo puede ser a lo mejor más, de alguna manera requiere un poco más de tiempo, porque a lo mejor hay que resolver incidentes y todo, pero la superintendencia y la señora magistrado nos dirá que en esas audiencias previas de persona natural, o sea, con suerte llega el liquidador. O sea, bueno. Además, como les decía, habilitar la plataforma única para que tengamos certeza y efectivamente no estemos perdiendo miles de millones de pesos en tiempo de personas trabajando en lo mismo. Como les decía, finalmente creo que es muy importante evaluar esta incompatibilidad en ser veedor y liquidador, que nosotros estimamos que simplemente va a concentrar aún más el mercado. No existe ninguna razón ni práctica ni jurídica que de alguna manera lo justifique. Si estamos tratando de potenciar las reorganizaciones, es más interesante que liquidadores y veedores que pueden ostentar doble calidad puedan entrar y salir a este mercado. Este mercado es pequeño, señores, ¿ya? Es pequeño. Si ustedes de alguna manera miran, serán 5.000 o 9.000 liquidaciones, pero no hay más de 20 liquidadores que operen y veedores serán, las reorganizaciones interesantes deben ser y que prosperan serán unas 20, no son más. Entonces, este mercado no da para esta división, que lo único que va a hacer es concentrar aún más, aumentar los costos, porque si hay poco, ustedes saben lo que sucede. Entonces, finalmente, y para terminar esta exposición con estas mini ajustes, porque yo entiendo que esta es una ley miscelánea, no, a lo mejor no hay todavía una posibilidad de hacer una modificación, digamos, hacia a lo mejor estructurar esta ley, que yo creo que va a tener que venir en algún momento, pero yo creo que para solucionar estas prácticas realmente, y me atrevo a decir, fraudulentas, señores, fraudulentas, porque nadie ha hecho el estudio de cuándo fue el último giro a la tarjeta de crédito. Yo creo que nos caeríamos de espaldas saber que todas esas personas, muchas de estas que se liquidan, el último giro a la tarjeta de crédito fue hace un mes o 15 días para pagarle al patrocinante de la liquidación voluntaria. Obvio, si es así. Porque, perdónenme que les diga, pero esas personas naturales tienen que pagar esos servicios. Y les cobran en cuotas. Entiendo que los honorarios por estas liquidaciones oscilan entre 1,5 millones a 2,5 millones de pesos, que no es menor. En consecuencia, con estas pequeñas ajustes a la ley, me parece que podríamos solucionar y de alguna manera sincerar al que verdaderamente necesita liquidarse. Vamos a tratar, creo yo, porque yo me atrevería a decir que esta ley 20.720, que es una ley extensa, es una ley compleja, es una ley intrincada, ha tenido un impacto que yo, como soy obrera y operadora de esta ley, no tengo las estadísticas, pero si ustedes leen la prensa, yo entiendo que hay un aumento del endeudamiento informal hoy en día, hay una desbancarización importante, hay un endurecimiento del crédito. Es cierto que no le podemos echar solamente la culpa a la ley 20.720, eso es un dato, porque también hay un tema del interés máximo convencional, ¿no es cierto?, que todos ustedes conocen, pero yo estoy segura que esta ley tiene mucho que decir en ese tema. Y la gente, como dicen la señora Juanita, va a ir a pedir plata igual, pero no la va a pedir en el sistema, la va a pedir en la feria, la va a pedir en, no sé, en la calle. ¿Por qué la va a pedir igual? Porque en los países la gente necesita crédito, y en los países que no hay crédito, usted sabe lo que sucede, se paralizan. Y finalmente, si esta ley miscelánea pretende potenciar, ¿no es cierto?, el crecimiento, el reemprendimiento, bueno, el crédito es esencial. Entonces, a mí modestamente me parece que con estos ajustes que yo les he comentado, que yo creo que la superintendencia va a estar de acuerdo,
¿ya? Va a estar de acuerdo porque ellos también sufren por el otro lado la avalancha de procedimientos, ven con dolor gente que no tenía que haberse liquidado, que tendría que haber renegociado, o gente que tendría que haberse reorganizado, que no tiene costo para el erario nacional, creo yo. Es más, va a haber ahorro, podemos lograr, yo creo que un objetivo muy importante y finalmente lograr el objetivo que es el que tiene esta ley miscelánea. Muchas gracias. Gracias, gracias Loreto. Yo no, la verdad es que no tengo pregunta porque ha sido bastante clara y ya me había juntado con ella, así que le había hecho preguntas extensas. ¿Alguna pregunta o le damos la palabra a nuestra siguiente invitada? ¿Sí? A la magistrada Patricia Ortiz, y luego le vamos a dar la palabra a don Luis Felipe Castañeda, Abogados. ¿Les parece? Muy bien. Magistrada. Bueno, buenos días. Buenos días. Yo soy la juez 24 Civil de Santiago y como los procedimientos de quiebra se distribuyen en forma equitativa entre los 30 juzgados civiles de esta ciudad, puedo demostrar en el fondo o mostrar la repartición que existe de estos procesos. Y yo me atrevería a decir que las reorganizaciones significan un 1% de los juicios. El 60% deben ser los procedimientos de liquidación de persona natural y el otro 30 y algo serán las empresas deudoras. Yo vi la propuesta de modificación legal, que claro puede ser muy interesante, pero solo dice relación con las reorganizaciones o las repactaciones en sede administrativa, que como hemos visto son marginales. Entonces, lo que yo pienso, si es que me preguntan mi opinión, que claro, se puede hacer esa modificación, pero además hay que modificar lo que sí es el grueso de los juicios. Porque resulta que los procedimientos en sede administrativa, las repactaciones, tienen más requisitos que para presentar una demanda. O sea, una persona natural dice, yo no quiero pagar más, porque eso es lo que dicen en el fondo, y entonces el procedimiento se tiene que iniciar, porque la ley establece unos requisitos que en realidad no son requisitos. Dice, tendrá que señalar sus bienes, un listado de los bienes que tiene. Entonces, si no tiene bienes, porque los bienes son, como decía Loreto, el secador de pelo, el calefactor de pie y una mesa. Siempre son 3 bienes o 5 bienes que obviamente una persona no vive con eso, pero el juez no tiene ningún recurso para decirle, oiga, póngase serio y señáleme los bienes. Todos están de llegado, toda la gente está de llegado, sean profesionales, nadie tiene su casa, nadie tiene cama, mesa, cocina, ni una cosa. Entonces, al final uno, como tribunal de justicia, tiene que ser parte de un fraude procesal porque no llegan, ya, no hay bienes, en una liquidación no hay bienes, no hay acreedores, nadie llega a verificar créditos. ¿Cómo? Así si uno habla de doctrina, ¿cómo va a haber una liquidación, una insolvencia, una quiebra si no hay nadie cobrando? Yo tengo muchos procedimientos, yo diría que la mitad de las voluntarias de persona natural no llega nadie a verificar crédito. Entonces, ¿qué es lo que es eso? ¿Cómo va a haber una quiebra? Primero sin bienes y luego sin acreedores. Entonces, claro, yo pienso que si van a modificar la entrada para que más gente repacte, hay que achicar la entrada a los procedimientos judiciales, porque este señor Ibáñez, que todos conocemos, fomenta esto de los juicios no pague, y en el fondo trabaja el liquidador, trabaja el tribunal. ¿Para qué? No haber recupero de ninguna especie. Usted se refería también a que hay acciones penales y todo, pero las acciones no están muy claras, ni siquiera las civiles. Yo tengo 270 causas de estos 4 años, más o menos. 2 acciones paulianas, 2, en 4 años. Groseras, o sea, el tipo le vendió a los hijos, al contado, bienes inmensos. ¿Por qué? Porque las normas también no son tan claras, hablan de los contratos que sean gratuitos o con personas relacionadas, y si no es ese caso, para las personas naturales el periodo sospechoso es más chico que para las empresas. Entonces, ojo, que si vamos a eliminar de la definición de empresa deudora a los que emiten boletas y no se hace la salvedad que dijo Loreto, puede ser que una persona que boletea 100 millones mensuales quede con un periodo sospechoso de 1 año, entonces va a ser peor aún la situación, el escenario. Yo le contaba a Loreto en el camino, el otro día tuve una audiencia, un señor pidió su quiebra en abril de este año y en marzo del año pasado había vendido su BMW. Entonces queda fuera del periodo de 1 año y sus bienes eran, claro, la silla con el calefactor,
y deben 100 millones de pesos. Obvio que hay negligencia del que le prestó esa plata sin una garantía, eso es evidente. Pero también, si nosotros nos podemos pensar que todos los bancos exijan garantías prendarias o hipotecarias, el 80% del país no va a acceder a crédito. Entonces, yo me imagino que si el espíritu de la ley es que la economía se fomente y que crezca, etcétera, esta ley tiene que tener algunos ajustes absolutamente necesarios. O sea, yo diría que en el 70% de los juicios no hay bienes. Los bienes la gente los va a buscar al persa. Es que eso es lo increíble. Van al persa a buscar los bienes y dicen, yo estoy en una bodega. Ese es mi domicilio, una bodega. ¿Por qué? Porque estoy de allegado. Entonces, no, todos los bienes que están en la casa donde vivo son de la persona que me recogió y mi bien está en la bodega. Bienes, obviamente, que no tienen ni un valor. Entonces, ¿valdrá la pena que el tribunal tenga que hacer varias audiencias, que el liquidador vaya a incautar esos bienes ordinarios que no tienen ni un valor? Y ordinario me refiero en el sentido más gramatical de la palabra. O sea, ¿qué va a recuperar de esos bienes? Cero. ¿No será mejor que si las deudas, no sé, no tienes un procedimiento con bienes, haya otro sistema para ya, le perdono las deudas, ya, ok, usted no pudo pagar, quedan perdonadas, pero esto tiene que tener una sanción de por medio? O sea, usted fue responsable en el manejo de sus deudas, podríamos, no sé, copiar la legislación gringa, decir, mire, va a haber un periodo de observación respecto de su conducta financiera, y si usted en este periodo se comporta bien, ahí está absolutamente rehabilitado. Y si es por segunda vez que va a pedir la liquidación, ahí el periodo tendrá que ser mayor, me imagino yo, no sé. Entonces, pero aquí es llegar y abrazarse. O sea, pido la liquidación sin bienes, sin juicios, porque ese es otro requisito. El 115 y el 273 de la ley establecen una enumeración de requisitos, pero no lo establece como requisitos indispensables. Entonces dice, listado de bienes, listado de juicios pendientes. Yo personalmente no le doy curso a las acciones que no tienen juicios pendientes. ¿Qué es lo que es un juicio pendiente? Que está trabada la litis, o sea, está notificado, está requerido de pago, y el juicio no está archivado, porque si está archivado no está pendiente. Pero hay tribunales, cortes, que estiman que esa es una exigencia que el legislador no quiso imponer, porque en realidad no se puso en el caso de, y si no tiene juicio, no dice debe tener juicio. Entonces ellos dicen, no, pues, usted le está imponiendo una exigencia que nadie previó. Por lo tanto, usted, juez, no puede hacer esa distinción. Así que dele curso nomás a la acción, aunque no tenga ni una demanda presentada. Entonces, eso es peor. No llega nadie a verificar crédito. Y entonces tenemos un juicio de quiebra donde no hay ningún acreedor peleándose por, en el fondo, que se respete el principio par condicio creditorium, que es el que rige estos procesos. Entonces, si uno lo ve así como jurídicamente hablando, es una aberración. Y quizás con estas reformitas pequeñas de decir, mire, para entrar usted tiene que tener bienes y tiene que tener juicios, no es que si quiere los tiene, no. Por ejemplo, si fuera establecido que es una exigencia, ahí se reduce mucho el espectro de demandas. Y no es algo descabellado, Y lo que decía Loreto también, quizás exigir si las deudas exceden de un capital X. O sea, si la señora debe 3 millones, ya. Pero hay unos que deben 100 millones. Pues yo tenía un señor que decía, mire, hizo unos posgrados, entonces me endeudé, después me casé, gasté 15 millones en mi matrimonio y me fui a viajar por el mundo. Y entonces ahora estoy en insolvencia y debo 90 millones de pesos y no tengo nada. Y el señor tenía 30 años de edad, ingeniero comercial. Entonces uno dice, bueno, pero si él tiene un trabajo, podrá repactar en el fondo y pagar en cuotas. Al banco le conviene 1000 veces más que le paguen ad infinitum 50.000 pesos mensuales a que le liquiden la mesa con la silla que va a sacar cero. Entonces, ¿qué dice uno? La liquidación puede ser la voluntad de que yo no quiero pagar, porque al final eso es lo que ha dicho alguna jurisprudencia. ¿Qué mejor manifestación de que la persona está en insolvencia que la propia decisión que está diciendo que no puede ser que si yo no quiero pagar, voy a insolvencia? No, es un estado, es una situación. Entonces esto es como un clamor de los tribunales. Nosotros tenemos todos los días, yo hoy día tengo a las 3 de nuevo otra audiencia, exclusión de crédito. ¿Por qué? Porque crédito con aval del Estado, no sé, por las pensiones de alimentos, cotizaciones previsionales. Entonces, esto es algo que realmente quita tiempo. Y si fuera algo que realmente merece la atención de un tribunal, perfecto, a mí para eso me pagan, ese es mi trabajo. Pero lo que uno ve es realmente un fraude procesal.
y que los señores que están demandando, que le cobran a todas las viejitas, miren, a mí me lo cuentan porque en el fondo uno está ahí en la audiencia. Señora, ¿tiene tarjeta Salcobran? Sí. ¿Qué cupo tiene? 350.000 pesos. Ya. Vamos. Hágala, pida todo el crédito, y de esa, y de la ITES, y de la Polar, y todo, y nos vamos un porcentaje. Entonces, es hacer quebrar el sistema. Es reventar las tarjetas. Exactamente. Entonces, ¿cómo uno va a premiar eso? Y obvio, por otro lado, que si yo le digo a alguien, comercial alerta, ¿quiere pagar o no pagar nada? Porque mucha gente, yo diría que la mayoría de la gente paga sus obligaciones. Sí. Pero son tantas las trabas que hay en sede administrativa, y es tan fácil ir por la vía judicial, que luego le dicen, señora, si esto, la ley es así, aprovéchela, no pague, y queda todo en cero. Entonces, en realidad yo les hice un punteo ahí de lo que yo, ya hemos hablado, fuimos a hablar con la señora Lavé, el ministro Prado Púa, que es de la Suprema, que es externo, pero él es profesor de comercial, él nos inició en el fondo en esta, porque él está preocupadísimo. Entonces, tal vez si es que se va a hacer esta modificación para las reorganizaciones o repactaciones, que es lo marginal, debiera pensarse también al tiro una reformita en lo otro, y sería quizás sencillo, no el fondo, pero... Yo creo que un par de ajustes sí, es posible. Muchas gracias, magistrado. Le damos la palabra entonces a don Luis Felipe Castañeda, Abogados. Y con esto Gracias, terminamos nuestra sesión. Voy a ser muy breve en mi exposición y la voy a enfocar en una doble perspectiva, tanto académica, yo soy profesor de Derecho Comercial y de posgrado en Insolvencia y Refinanciamiento, pero además del punto de vista de ejercicio profesional, el estudio nuestro, digamos, exclusivamente a liquidaciones y reorganizaciones de empresas, no de personas, hago la salvedad, por si acaso. ¿Ya? A ver, indudablemente la ley mejoró respecto a la legislación anterior, especialmente el libro cuarto del Código de Comercio, pero hay que hacer reformas. Y aquí me voy a referir, entendiendo que estamos frente a una ley miscelánea que no admite reformas de fondo, voy a referir a algunas cosas específicas. Mencionando, sí, que hay algunas reformas más de fondo que deben estudiarse más adelante, como por ejemplo, que nos preocupa mucho desde el punto de vista académico, el régimen de recursos. La apelación está bastante restringida en la actual ley 2020, tan restringida que incluso ya a nivel académico y profesional se está hablando de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, entendiendo que incluso el principio de la doble instancia podría estar en discusión. Lo mismo en el régimen de incidente, que como decía la María Brito, está bastante restringido, los plazos, algunos son muy breves. Sin embargo, reitero, y entendiendo la naturaleza de esta ley, me quiero referir básicamente, por la minuta que les presenté, a tres grandes temas solamente. Uno que ya está bastante tratado, pero quiero insistir en él, que es la forma de evitar el exceso efectivo de liquidaciones de personas naturales, que evidentemente, y no obstante que, y yo voy a reconocer acá, me han sorprendido las cifras por intendencia, creí que era mucho más aún, en realidad uno piensa que es bastante más. Sin embargo, la tendencia es que exponencialmente pueda seguir subiendo. De manera tal que, en ese sentido, y ya concretando, en opinión nuestra, deben existir algunas medidas que restringieran el inicio del procedimiento de liquidación de personas. Y dentro de ello planteamos lo siguiente. Lo primero es que la renegociación fuera, en lo posible, un procedimiento obligatorio, previo a la liquidación, salvo que la superintendencia fundamentalmente entendiera que no se justifica la renegociación. Creemos que hacerlo, este procedimiento administrativo previo obligatorio, restringiría enormemente la cantidad de liquidaciones. En segundo lugar, y aquí ahora se le ve que, tal como el magistrado que recién expuso, existen otros tribunales que de oficio prácticamente han estado legislando y ellos mismos se han encargado de establecer restricciones a las solicitudes de liquidación y no cursarlas simplemente con el solo tenor de la ley. Porque efectivamente creemos que los tribunales son los llamados a revisar que las liquidaciones efectivamente se traten de liquidaciones reales. Y eso se hace a través de la revisión de que hayan bienes, de que hayan juicios, de que efectivamente la liquidación se justifique. En tercer lugar, y esto ya incorporando un tema que se sabe en el mercado que funciona así, es obligar a las personas naturales que entran en un procedimiento de liquidación voluntario a tener que declarar todas sus deudas e incorporar todos sus pasivos y todos sus activos. ¿Y por qué he señalado esto? Porque es sabido en el mercado que las personas, previo a presentar su liquidación, excluyen a ciertos acreedores. Es decir, eligen una o dos tiendas de retail o tarjetas de retail y esa tarjeta la van a pagar sagradamente, porque efectivamente no pueden quedarse sin acceso al crédito.
Entonces, evidentemente, eso también es contrario al espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley habla de todos los pasivos y de todos los activos. En consecuencia, era algún sistema que obligase, ¿no es cierto?, a esta información de la Superintendencia de Banco o de la Superintendencia de Insolvencia, lo que corresponda, de obligar a esta persona a no optar por favorecer a ciertos acreedores, dejándolos fuera y premiándolos, pagándolos a ellos en medio del resto. Y una última proposición específica que se podríamos hacer en esta materia, que se refiere a limitar también el acceso a la liquidación voluntaria a las personas naturales por segunda o tercera vez. ¿Ya? Aquí se da el caso ya y se está dando, uno revisa los RUT y se da cuenta que hay personas que son profesionales de la liquidación, ¿ya? Y que ya se han sido liquidados más de una oportunidad. En consecuencia, debe establecerse un plazo mínimo que una persona pueda nuevamente acogerse a un procedimiento de liquidación. Y lo mismo establecerse un plazo para cónyuges o personas que hayan celebrado un acuerdo de vida en común, de manera tal que también, ¿no es cierto?, se impida que a través de una relación matrimonial o de acuerdo de vida en común se puedan los cónyuges o estas personas evadir también el espíritu de la ley, estableciendo restricciones. Lo segundo se refiere, que también fue mencionado en la exposición de la María Loreto, es el hecho que ya en 3 meses más se cumple el plazo de 5 años que estableció la ley, para efecto que los antiguos síndicos tuvieran que optar entre incorporarse a la nómina de liquidadores o a la nómina de deudores. Y esto es un tema que desde el punto de vista práctico no es menor. No tengo las cifras, pero soy intendencia, creo que las podría revisar. La gente que ya ha optado, mayoritariamente ha optado por ser liquidador. Y quienes se están incorporando a las nóminas lo están haciendo mayoritariamente también como liquidadores, porque efectivamente los procedimientos de liquidación son numéricamente muy superiores en cantidad a los procedimientos de organización. ¿Qué va a ocurrir? Y lo que tenemos que ocurra, reitero, desde el punto de vista mío, de mi estudio, nosotros dedicamos a esto, cada vez tenemos menos posibilidades de elegir, ¿cierto?, veedores de calidad, porque no basta estar inscritos, ¿no es cierto?, en los nominadores. Todos sabemos que en los nominadores también hay personas que nunca han llevado un procedimiento de organización, y uno puede arriesgarse a entregarle una empresa a una persona que no tiene la experiencia o que no tiene el equipo suficiente, porque aquí no solamente el veedor, es un equipo, tienen que haber abogados, tienen que haber contadores, tienen que haber personas que sepan administrar la empresa, ¿no?, en el periodo de veedor y posteriormente el periodo de intervención legal, que a lo menos, como ustedes saben, es de 1 año o más, como la duración completa del acuerdo de organización, si así se establece. En consecuencia, creemos que esta incompatibilidad que estableció la ley, esta obligación de optar, debiera o definitivamente eliminarse o ampliarse hasta que estuviera más el mercado más asentado, ¿no es cierto?, y permitir que quienes son hoy día liquidadores y veedores puedan continuar en ambas calidades y no concentrar excesivamente el mercado. Y finalmente, señora Presidenta, quiero referirme a 3 temas puntuales que dicen que en relación con situaciones específicas de la ley, que, y esto ya, desde el punto de vista académico, son bastante relevantes en nuestra opinión. La primera se refiere a, en el procedimiento de liquidación, se establece que una vez rendida la cuenta final por el liquidador y estando la resolución que la tiene por aprobada ejecutoriada, se produce la extinción de los saldos insolutos, o la remisión de los saldos insolutos, es decir, ya el deudor queda definitivamente sin deuda. Sin embargo, este efecto no está establecido respecto de los codeudores. Entonces nos encontramos hoy día con una situación que no está resuelta en la ley y va a empezar a ser resuelta de forma práctica, que es que una deuda extinguida respecto al deudor principal sigue vigente respecto al deudor por garantía. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Y esto ha sido una interpretación de algunos tribunales porque ha habido muy pocos casos. Se ha establecido lo siguiente: si al momento de rendirse la cuenta final y en consecuencia operar esta remisión de los saldos respecto al deudor principal, ya los codeudores han sido notificados, se entiende que el juicio puede continuar y la cobranza puede continuar en contra de los codeudores, ¿ya? Esta es una solución que probablemente, y me atrevo a decirlo, ha sido una solución que han planteado los bancos y algunos tribunales la han acogido. Pero efectivamente, desde el punto de vista jurídico, es una solución bastante compleja. Resulta que se extingue lo principal, pero se extingue lo accesorio. Entonces, yo no estoy planteando que efectivamente la solución sea señalar que se extingue para todos, pero al menos, ¿no es cierto?, deberá aclararse específicamente las condiciones, si es que la deuda no se va a remitir respecto a los codeudores, las condiciones para que ello ocurra, porque si no estamos frente a una incongruencia jurídica inexplicable. Lo segundo, en el procedimiento de reorganización, y esto en opinión personal es bastante grave, ocurre lo siguiente. Como ustedes saben, el deudor al momento de presentar su solicitud de reorganización debe acompañar un listado de todos sus pasivos, de todos sus acreedores, ¿ya? Sin embargo, puede ocurrir
que por descuido, por negligencia, y no quiero calificar más allá, algún deudor no señale a todos sus acreedores, no indique todos sus pasivos. ¿Qué ocurre? En ese evento la ley dice, señor acreedor, usted tiene 8 días a partir de la resolución de reorganización para poder, ¿cierto?, verificar su crédito. 8 días, un plazo extremadamente breve, pensando que el boletín concursal no es una lectura diaria común de todos los chilenos. En consecuencia, puede ocurrir que perfectamente, ¿no es cierto?, un acreedor se entere después de los 8 días. ¿Y qué ocurre después de los 8 días? Y desgraciadamente la jurisprudencia en este sentido ha aplicado estrictamente la ley. El acreedor que no verifica su crédito entre el 8º día, insisto, habiendo sido omitido por el deudor, su crédito queda extinguido. Es decir, estamos incorporando en la legislación concursal un modo de extinguir las obligaciones adicionales a los que están en el Código Civil, que consiste en que el deudor, digámoslo, insisto en la comilla, descuidado, que no informó a sus acreedores, si ese acreedor no tiene la rapidez de aparecer el 8º día con su crédito, ese crédito se extingue. Y la jurisprudencia, reitero, ha sido de primera instancia unánime, es decir, aplicar expresamente el sentido de la ley. Y hay un solo fallo de la Corte de Apelación de Santiago que dijo lo contrario. Y desgraciadamente, y no quiero calificar, pero el fundamento dice que no es justo. Desgraciadamente, no es justo, no parece un argumento jurídico suficiente. En consecuencia, creemos que efectivamente lo que deberá aquí establecerse es que el acreedor omitido por el deudor y que no verifica dentro del plazo de 8 días, al igual que ocurría en la legislación anterior, en la ley 18.135, puede pedir el cumplimiento incidental del acuerdo a su favor en el momento que se incorpore. Ya, si ya hubo pago, bueno, llegará atrasado, pero al menos tiene la posibilidad de pagarse parcialmente. Y por último, señora presidenta, y con esto termino, lo otro que ocurre es lo siguiente. En el procedimiento de reorganización existe una norma que permite que dentro del denominado periodo de protección financiera concursal, que puede ser 30, 60 o 90 días, según lo que acuerden los acreedores con el deudor, cabe la posibilidad que la empresa reciba préstamos. Porque efectivamente una empresa que está en proceso de renegociación y que aún no se vote el acuerdo, está en un limbo. Y es altamente improbable que alguien le vaya a prestar fondos para que funcione. Pero la empresa debe seguir funcionando hasta que se vote el acuerdo. Por lo tanto, la ley ha permitido, ¿cierto?, la posibilidad de otorgarle préstamos a la empresa en este periodo. Y le da a quien otorga el préstamo un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Que si el acuerdo de reorganización es rechazado y en consecuencia la empresa entra en liquidación, ese crédito tiene una preferencia establecida en el artículo 2462, número 4 del Código Civil. Es decir, se paga preferentemente antes que todo el resto de los acreedores. Sin embargo, y esto la práctica así lo ha señalado, es un plazo muy breve, porque ocurre lo siguiente. Si el acuerdo se aprueba, ¿ya?, pero sin embargo la empresa, no obstante aprobarse el acuerdo, al día siguiente, al mes, al año, entra en proceso de liquidación, ese préstamo que tenía esta garantía de superpreferencia pasa a ser un crédito balista. En consecuencia, creemos necesario que este beneficio, ¿no es cierto?, de superpreferencia, al caso del préstamo, se pudiera ampliar más allá del periodo de aprobación del acuerdo al menos un año. Señora Presidenta, muy brevemente, estos son los argumentos que quería señalar. Quiero agradecer su presentación. Estamos en el tiempo de la comisión. Estamos de verdad súper excedidos y estamos con comisiones todos los integrantes de esta comisión. Entonces, entendiendo que hay más temas, y sí, 30 segundos. Digan. Gracias. En relación a la solicitud y el planteado por la señora Reed y el señor Castañeda de la eventual prórroga del plazo para la definición de liquidador o veedor, la preocupación que tenemos es absolutamente razonable, sobre todo considerando que la reorganización puede generar, esta modificación va a generar un mayor número de organizaciones. La única planteamiento que quiero hacer es si vamos a alcanzar a verlo, porque esto es el 9 de enero. Entonces, eso solamente... Va a depender de los plazos legales. Ya. Ok. Yo quiero agradecerles a todos quienes han concurrido a esta sesión. De verdad ha sido tremendamente relevante. Nosotros tenemos que discutir en general este proyecto y después en particular. Obviamente todo esto que se ha planteado aquí lo vamos a recoger. Hemos ya hablado con los ministros de Economía y el ministro de Hacienda. Hay apertura del gobierno a incorporar estas materias en este proyecto de ley. Así que todo lo que ustedes nos han planteado obviamente lo vamos a recoger y agradecemos la presencia de la superintendencia con la que vamos a tener que trabajar esto. Y está a
asesora del ministro que ha tomado nota, nosotros también, y el secretario también. Así que le vamos a pedir a Michelle que nos ayude con el ministro en lo pertinente. Hoy día en la tarde vemos en la sala, en primer lugar de la tabla, pago a 30 días. Les entrego a los colegas la minuta de nuestro secretario para la discusión en sala. Tenemos todos los artículos aprobados por unanimidad o rechazados. Hay uno solo. Bueno, todo lo que se discutió aquí se aprobó por unanimidad, salvo un tema que hubo mayoría. Así que debiéramos pedir a la sala, y le pido a los colegas que nos ayude con sus bancadas para que lo aprobemos de una sin mayor discusión. ¿Por qué? Por una sola razón en particular, que tenemos comisiones mixtas en paralelo. Entonces, como estamos todos desplegados, para no estar corriendo en las votaciones, y así lo podemos sacar rapidito, y les pido que hablen con sus bancadas, ¿les parece? Para que no tengamos alargue de discusión. Y el ministro estaba bien nervioso y nos mandaba minutas a todos. Debe ser porque es nuevo y no sabe que estamos... No, yo le respondí que se quedara tranquilo al ministro, que estábamos con nuestro secretario ahí al pie del cañón y teníamos nuestra minuta, así que transmítale a su jefe que se quede tranquilo. Habiéndose cumplido el objeto de nuestra comisión, se levanta la sesión y se le agradece nuevamente a los invitados.